Hola hermano, ¿qué tal? Buenas tardes. Dios los bendiga. Digo buenas tardes porque hoy lo grabamos a la tarde. Y, y deseo seguir, ¿no es cierto? Como hemos empezado con esta historia del libro del Pentateuco, ir conociendo de la palabra de Dios. Y nosotros en el video anterior habíamos dejado en la parte donde Dios le reclama a Caín por su hermano, que él había matado. Ahí en el desierto dice que la sangre clamaba por justicia, ¿no? Como en una palabra exacta fue esa. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que en esos tiempos, ya en los tiempos primitivos de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, eh, no existía cuando Dios crió al hombre, lo manifestó como persona, que Él lo crió, Él le dio aliento de vida. Ese aliento de vida es eterno porque Dios es eterno. Es lo que nosotros de siempre en nuestro hablar siempre presentamos como a través del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, que el hombre pueda salvar su espíritu, su alma, y que no vaya a parar, como dice la Biblia, al fuego eterno, al sufrir, al lamento, a donde está preparado para ese serafín que se rebeló contra Dios y que cayó, y que se hizo malo delante de Dios, y que fue el mismo animal que estaba en el huerto de Edén que engañó a Eva, diciéndole con que Dios esto, con que Dios lo otro, poniendo la duda, haciendo que Dios es mentiroso. Tal es como pasa ahora. Pero hoy por hoy, al conocer, saber de todas estas cosas, de que si nos dicen a nosotros, mira esto, mira lo otro, mira allá, y decimos, no, pero la Biblia no, la escribieron los hombres, estamos poniendo en duda siempre la palabra de Dios. Cuando nosotros le decimos nosotros a la Grey, al pueblo de Dios, mire que este es el camino, esto hacia allá, no, pero yo quiero probar porque a mí me parece, bueno, eso es el hombre mismo. Pero hoy el hombre mismo, a través incluso de la conciencia, de su concupiscencia, hoy tenemos otro reglamento, que es lo que estamos estudiando, que en el principio estos hombres, como dijimos en el video anterior, ellos nunca pidieron perdón. Caín no le dijo al Señor, perdón por lo que hice con mi hermano, no. Pero también había que entender algo, que Dios en su amor Él manejó los tiempos, hizo todo y nos entiende, nos sigue entendiendo. Cuando nosotros le decimos, oh, yo quiero esto, yo quiero lo otro, no creo en aquello, Dios nos entiende. Dios sabe que un testigo de Jehová no quiere aceptar al Señor Jesucristo. Y Dios sabe, Dios se podría parar adelante y decirle, no, ¿qué están haciendo? Es una secta. Pero Dios le dio el libre albedrío. Sabe que los mormones, cómo viene su historia, y sin embargo Dios le dio el libre albedrío. Sabe cuando en una casa hay una lucha, un problema, sin embargo Dios le dio el libre albedrío. El libre albedrío es la decisión personal, pero esa decisión de ahora, está acompañada de algo más, de la ley de Dios. Dice la palabra de Dios que si yo me equivocara en un solo mandamiento, soy culpable de todos. Y en este principio que estamos hablando no existía la ley, no existía mandamiento. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la inocencia. Entonces tenemos que entender este Dios tan grande que nosotros tenemos, cómo Él fue trabajando con distintos momentos de la vida del hombre, momentos, historias del hombre, procesos del hombre. Cuando el hombre pedía a rey, Dios le dio uno, pero ese no quiso obedecer a Dios, sino quiso obedecerse a sí mismo a través de su propia vanagloria, porque él lo que deseaba que el pueblo lo alabe y lo bendiga a Él. ¿Cómo pasa hoy en día? Que hay muchos hombres que hacen sus propias ideas, sus propias idiosincrasias para que los hombres lo sigan, porque el hombre es buscador de los hombres, y a través de la música, a través de falsas enseñanzas. Vamos a orar para poder seguir con esto como Dios siempre nos enseña. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted para darle las gracias, Señor amado, por este privilegio nuevamente de poder tocar sus cosas santas, que son sus palabras, que son lo que usted nos envió, de lo que usted nos llama, y que a través de su Espíritu Santo día a día nos va abriendo la luz de entendimiento de las cosas que usted nos quiere dar a cada uno, Señor. Bendiga este hogar, esta familia, este techo, Señor amado. Bendiga la vida de mi hijo, de mi hija, por mi esposa, Padre. Y como así le ruego y le pido por cada uno de sus siervos, de sus hijos, Señor, que le buscan en espíritu y verdad. Por esas familias que están en necesidad, Padre. Súpla de lo alto, Padre. Alcance misericordia y fortaleza, Padre amado. Que puedan conocerle, Señor amado, y saber que usted es el que se encarga de todas las cosas y usted está detrás de todo. Y en todas esas cosas usted tiene un gran propósito, Padre, de cambiar vida, de salvar a los hombres, aún del mismo infierno, Padre, porque su palabra lo dice, que usted alcanza misericordia para todos, Padre amado.
Lo ruego y le pido, Señor, que sea usted poniendo palabras en mi boca, sea usted borrando todo hombre, y así añada bendiciones, Padre, en todas las cosas que hagamos. Le entrego este misterio y todo lo que hagamos, como así en especial la ayuda de este joven que es mi hijo, Padre, en todas estas cosas. Lo ruego, Señor, que usted lo bendiga de lo alto, Padre, y lo acompañe y lo guíe siempre, en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. En esta historia que estamos viendo de Caín, dice que Caín siguió avanzando, ¿no? Y ahí completamente el hombre se separa de Dios porque a él mismo, al no poderse arrepentir por su inocencia en que estaba, por eso ahí también vamos a entender que por qué en el principio los hombres vivían tantos años, porque había una inocencia en su vida, una inocencia de lo que lamentablemente este enemigo de Dios, Serafín, que no quiere a la humanidad, que esencialmente no la quiere, como nosotros hablamos en ese Génesis 3:15, puso enemistad entre la mujer, o sea, la simiente de la mujer que era nuestro Señor Jesucristo y la simiente del mal. ¿Cuándo el hombre absorbió esa simiente? Cuando comió de ese árbol, que Dios le había dicho no toque ese árbol, pero el hombre fue y tocó igual. Ahí aprendió el bien y el mal. El mundo te desnuda, te hace pasar vergüenza y Dios te viste, Dios te forma, Dios te hace. Hoy por hoy tenemos muchas contradicciones generales, contradicción de la política contra la iglesia contra la política contra los siervos de Dios, los siervos de Dios contra la Grey contra su propia familia, la propia familia contra la Grey y las iglesias. Pero esas contradicciones son, como dice la palabra de Dios, estamos en los últimos tiempos, donde vamos a ser enfrentados por nuestros propios seres queridos. ¿Cómo? Sí, ellos nos vieron crecer en la cosa santa, pero al no tener esa relación con nuestro Dios divino, ellos mismos se ponen en contra porque ellos hacen lo que el mundo le dice. El mundo le dice, hace esto, no se haga lo otro, no te mantengas así, no, hace lo que yo te digo, divertite, salir, gozar de la vida, todo. El mundo encierra que todo es Dios y nos engaña, porque Dios es Dios, pero Dios es el creador de nosotros y es el creador de este mundo que Dios se lo dio al hombre para que sea administrador. ¿Y cómo voy a poder yo ser un buen administrador si no yo no tengo una conducta, una regla delante de Dios? Por eso los mandamientos y la ley de Dios que fue escrita. Nosotros vamos a seguir leyendo y vamos a ver que la descendencia de Caín, al apartarse de Dios, fue peor. En el versículo 20, vamos a empezar, en el versículo 24:20 dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sira también dio a luz a Tubal Caín, artífice de todas obras de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Nama. Y dijo Lamet a sus mujeres, ya está la poligamia, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamet, escuchad mi dicho, soberbia del hombre, altivez del hombre, yo soy mi propio Dios, yo hago esto, yo lo otro. Que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será castigado Caín, es la conversación que tuvo Caín con Dios, Lamet en verdad 70 veces, 7 lo será. Se burla, hombre burlador, amador de sí mismo. Pero ese carácter, esa simiente que nació en ese momento, fue a través de haber tomado en la desobediencia la simiente del bien y del mal. Muchos decimos que conocemos bien el mal. Sí, lo conocemos, sí que lo conocemos. El bien y el mal por haber pecado ahí, haber desobedecido a Dios. Pero por eso Dios tuvo que sacar el árbol de la vida y lo corrió al hombre del huerto de Edén para que no vaya que coma del árbol de la vida y ese bien y mal esté por siempre. Por eso Dios tiene ya sus tiempos. Por eso Dios en esa obra redentora de envió a su Hijo Jesucristo a salvar por nosotros los hombres. Está esta labor. Desde el principio está la labor de Dios de salvar a todos los hombres. En el Antiguo Testamento Dios enviaba a su Espíritu Santo tanto en tanto y los hombres podían ir haciendo y eran revelados del mensaje de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, fuimos salvos todos por gracia, y por gracia somos salvos hoy. Y en esa gracia está la sangre de Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado y podemos ir avanzando. Porque en el momento que nosotros le aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador, Él empieza, su Espíritu Santo, a morar en nosotros y Él nos empieza a dar luz entendimiento de todo esto. Que en el principio eran hermanos, hermanas, estamos en el tiempo de la inocencia.
No somos nosotros quienes vamos a juzgar eso, sino que va a ser Dios en los últimos tiempos cuando Él nos revela a todos, cuando nos encontremos con Él, los misterios que aún todavía nosotros los hombres todavía no podemos llegar a ver. Misterios que solamente son revelados a través de la palabra de Dios, a través de la comunión con Dios, misterios que son revelados a través del mensaje que Dios nos da a través de su palabra. Por eso es necesario enseñar la palabra de Dios, por eso es necesario llevar la palabra de Dios en todo lugar, para que conozcan la verdadera resolución de Dios de esta vida para con el hombre. Dice, no afanéis por esto, no afanéis por lo otro, porque Él ya tiene todo preparado. Cuando Él nos dice, el Señor nos llama aparte, dice, como le decía Pablo, bástate, dice, mi gracia. Él conocía ya el carácter y lo que había dentro de ese hombre, Pablo, que es un gran siervo de Dios, que era Saulo antes, que perseguía a la iglesia, con su idiosincrasia, con su propia religión. Él mismo dijo, yo no me voy a tocar más mujer, ¿por qué? Porque es una manera de presentarme santo delante de Dios. Es verdad, la santidad es la que nos acerca a Dios, pero la santidad que Dios habla es la santidad del matrimonio. Que mi mujer y yo seamos santos, para que nuestros hijos sean más santos todavía, aunque ellos tienen ya la salvación, porque por la promesa de haberle uno conocido a Dios. En esas historias que Dios nos empieza a contar acá desde el principio de Génesis que estamos tocando ahora, ahí vamos a ir deslumbrando y viendo el mensaje de la salvación de Dios para con todos los hombres. Empezando desde Abraham, empezando desde un Noé, empezando desde Moisés, Dios tiene principios grandes para con nosotros. La descendencia de Adán empieza en el capítulo 5, es como que nuevamente la Biblia vuelve a retomar como aquellos que quieren ser obedientes a la palabra de Dios, de los mismos padres. Unos no quisieron ser obedientes, hicieron su propia historia, dice que uno no fue artífice, hacían sus propios ídolos, y la música que habla es la música del mundo, la que se fue cada vez enredando más en contra del mensaje de Dios, aunque todo en el principio era toda una sola cosa, que era una armonía perfecta con Dios. Cuando todo esto se fue mezclando, dice, esta gente se quedó cada vez más separada. Después nosotros más adelante vamos a ver cómo de esa generación rebelde y contradictoria de Dios, el enemigo fue actuando más y nacieron esos gigantes, nacieron aquellos que estaban en contra de las cosas de Dios. En este libro de las generaciones de Adán y el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y los llamó el nombre de ellos Adán, y el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Como que pareciera que Dios volviera a empezar la Biblia, ¿no es cierto? Pero lo que Dios quiere ahí demostrar a nosotros, que lamentablemente hay hombres que vamos a buscar a Dios y hombres que no vamos a buscar. Porque este Set dice que fue creado, hecho, en la relación de ellos, a semejanza de ese, engendró un hijo a semejanza y conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. En todo ese andar de Adán y Eva, supuestamente estoy seguro que ellos habrán sufrido muchísimo, al enterarse que un hijo de ellos mató al hermano, al ver que ese hijo huía atrás en este mundo tan grande, que estaban solos, que podía haber sido algo complementario, perfecto, armonioso, en el mal, y que toda esa descendencia de él era peor todavía. Entonces ellos han sentido muy mal a todo eso. Entonces dice que Adán con Dios habrán hecho un arreglo, ha dicho, Señor, quiero que volver a organizar mi familia, quiero volver a poder ser feliz, la felicidad que buscamos todos los hombres. Por eso la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino del cielo y todas las cosas van a ser añadidas, porque nuestra relación con Dios es la que tenemos que buscar primeramente, para que todo lo demás Él lo haga. Él perfeccione la vida de mi hijo, Él perfeccione la vida de mi hija, Él perfeccione la vida de mi matrimonio, a través de que yo crea y le diga al Señor, heme aquí, hago tu voluntad. En la palabra de Dios, ¿cuántos hogares, cuántas familias necesitan escuchar, necesitan ver y creer que hay un Dios que los cuida, que los ama, que los llamó desde el principio, que su nombre está escrito ya desde el principio? Pero cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, dice la Biblia, nuestro nombre está inscrito, nuevamente se vuelve a inscribir y no se borra nunca más. ¿Por qué? Porque alguien pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de salvación.
Por eso dice que Dios Padre amó tanto al hombre, lo ama tanto al hombre, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Esa semejanza que habla es compartir nuevamente con alguien desde muy chiquito el mensaje de la palabra de Dios, que Dios es el creador de todo, que Dios le dio al hombre todo eso para este mundo entero, para que nosotros seamos quienes vamos a presentar delante de Dios las primicias de las obras. De las obras de los hombres, porque dice que el hombre por haber pecado fue destituido y fue mandado a decir que por el sudor de su frente iba a tener que ganar el alimento de cada día, los dolores mayores de la mujer para tener familia. Pero fíjese que la mujer cuando tiene familia, después ve a su hijo, se olvida de todo, se olvida de todo. Así Dios se olvida de nosotros cuando nosotros nos reconciliamos con Dios y le pedimos perdón y le pedimos que anote nuestro nombre y que queremos inscribirnos en ese libro de la vida. Así Dios nos perdona y somos nuevamente nuevas criaturas, como dice en San Juan 3:3. Ya somos llamados a ser nuevas criaturas. Antes criatura es un decir del antiguo, ahora somos hijos de Dios, llamados a ser hijos de Dios. Bendito todos aquellos hijos de Dios, bendito aquellos que han puesto la mano en el arado, en el servicio de las cosas de Dios, de llevar su palabra, de compartir. Nos vamos a equivocar, tenemos la salvación de Dios, pero esa misma luz, el mismo Espíritu Santo, el que nos va a guiar, nos va a hacer entender quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es aquel que envió a la cruz a morir por nosotros, que se hizo hombre hace 2000 años? Y la religión enseña que nosotros tenemos que hacer esto, o aquello, otro, estamos perdonados. No, el único que nos perdona, el único, es nuestro Señor Jesucristo, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El hombre cuando elige una cesta para seguir, hay un momento que en su propia Biblia, todas las Biblias, llega un momento que ellos mismos entienden y comprenden que eso que están haciendo no es bueno, pero lo siguen haciendo. Ya es por conveniencia propia, ya es por adulación personal, ya es por decisión, porque Dios siempre envía su palabra y siempre envía a alguien para que le dé mensaje. En una oportunidad tuve una visita de unos testigos de Jehová, y cuando la testigo de Jehová, esta hermana, se le habló de Dios todo esto y hablamos de presentarla delante de Dios, dijo que sí, que ella va a aceptar al Señor. Pero cuando tuvo que decir que en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es como que le agarró un ataque de tos, algo así. O sea, ¿qué estaba haciendo? Estaba negando la oportunidad que Dios le estaba dando para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Por su propia religión, por su propia cesta, sabiendo y viendo muchas cosas que están en contra. Sin embargo, el hombre a veces hace eso. Se le habla de Dios, se le dice de Dios, lo entiende, pero no lo comprende. ¿Por qué no puede comprenderlo? Porque no tiene el Espíritu Santo. Queremos tener el Espíritu Santo, aceptemos a Dios como Salvador personal de nuestras vidas y Él se va a encargar día a día en esa gotita, en este mensaje, en otro mensaje, en una iglesia que tenemos que buscar un guía espiritual, no dejarnos manejar como el mundo quiere hacernos, que nos manejemos individuales, o que a través de pensamientos, o yo creo, yo hago esto, o yo hago manifestaciones de las cosas de Dios, pero no las cumplo, entonces eso en vano está todo eso. Bien dice la palabra de Dios que no tenemos tiempo, muchos dirán, Señor, Señor, yo en tu nombre hice esto, hice aquello otro, y el mismo Dios les va a decir, apartado a mí, hacedores de maldad. En este capítulo 5, versículo 4, dice, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días en que vivió Adán, 930 años, y murió. Vieron que lo que decíamos es que el hombre en el principio vivía muchos años, pero era por esa inocencia de donde había sido sacado, esa inocencia pura, que la que Dios quiere dar a su pueblo, a su nación, de creer. Por eso la palabra dice, nos da un ejemplo cuando dice que tenemos que ser como niños, un corazón sincero, abierto, crédulo, ¿no?, a lo que es la palabra de Dios, no a lo que el mundo pinta, a lo que el mundo dice, porque el mundo dice que dos hombres estén de acuerdo en tener su relación, está bien, pero Dios dice que no, que son espíritus que tiene ese hombre, que nosotros tenemos que orar fervientemente a la iglesia, los hermanos, la familia que realmente los quiere, deben orar por ellos, ¿para qué? Para que Dios obre en esa vida y que esas almas puedan pasar a estar con el cielo y no a ir al sufrimiento eterno por esa rebelión que nació en ellos, como así con aquellos que roban, como así en aquellos que defraudan, como así en aquellos que tienen su propia vanagloria. Dios los llama continuamente a cada uno de ellos. Hoy es el tiempo de Dios.
No pierda la oportunidad porque hoy Dios te llama. No es cuando yo quiera, sino cuando Dios quiere. Y si hoy estás escuchando, viendo, es porque Dios quiere hoy que te acerque a Él. ¿A dónde? A su cruz. ¿A dónde? ¿Qué hizo en la cruz? Él dio su vida por nosotros, por el pecado del mundo. De tal manera que aún en ese sufrir de Él, dice que Dios Padre no lo podía mirar por ese gran dolor que estaba sintiendo. Y Él dijo en la cruz, Señor mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba Dios siempre con Él. Nosotros muchas veces en la vida decimos, Señor, ¿por qué me deja? ¿Por qué me abandona? No, Dios nos está limpiando completamente de ese pecado que acarrió de ese principio. Que Dios nos ayude a podernos reconciliar, a andar delante de Él y a ser hijos perfectos, porque Él es perfecto y porque Él nos ama, así dio a su Hijo. Nos vemos en la próxima con el favor de Dios.